está planteada considerando los siguientes aspectos. Vamos a hablar en primera instancia sobre Invierte P y los proyectos de inversión para que vayan quedando claro algunos principios, algunos parámetros generales. Después vamos a ver los aspectos específicos de estos dos tipos de proyectos, ¿no? De los proyectos productivos y sociales, lo que les comentaba, que están fuertemente vinculados hacia el desarrollo de capacidades y otras actividades, más no necesariamente al desarrollo de infraestructura. Luego vamos a hablar sobre el diseño de proyectos productivos y sociales en la fase de inversión. Hay algunos parámetros que tenemos que considerar y también en la fase de ejecución. Respecto a Invierte P, como les mencionaba, desde 2017 ya nosotros tenemos este nuevo esquema de inversión pública, Invierte P, que contempla de forma genérica 4 fases, ¿no? La fase de programación multianual de inversiones, que es la fase en la cual las diferentes entidades, los diferentes pliegos, ¿no? Van a plantear al Estado, a través de Invierte P, la distribución de la inversión pública para periodos de 3 años. Esta inversión tiene que abarcar todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Pero también tiene que comprender otras actividades que no necesariamente corresponden ya a un proyecto de inversión pública en específico, ¿no? Están ahí los famosos IORs. En esta fase de programación multianual se va a indicar, además del nombre del proyecto, la ubicación, el monto aproximado que va a irrogar todo el proyecto, desde su formulación hasta su liquidación, incluyendo algunos costos de gestión, es decir, costos que no van a ir directamente al proyecto, licencias, autorizaciones, etcétera, saneamientos y demás, de entre los cuales también podrían estar algunas IORs, ¿no? Por ejemplo, de liberación de adquisición anticipada de terrenos, liberación de interrupciones, creo que se me ha ido ahorita el nombre específico. Y también los plazos que va a tomar cada una de las siguientes fases, ¿no? Y esto tiene que estar alineado, por si acaso, la programación multianual de inversiones no es un instrumento que se genera a gusto, a criterio, a antojo de alguna autoridad, sino tiene que estar alineado con otros instrumentos de planificación de periodos mayores. Básicamente estamos hablando de los PDCs, de los PEIs. Luego tenemos la fase de formulación y evaluación. Esta es la fase en la cual se va a elaborar, se va a diseñar el proyecto propiamente dicho. Es la fase en la cual el consultor, el especialista, a partir de su conocimiento específico sectorial, además de su conocimiento de la zona de intervención, ¿no? Porque tiene que conocer la zona de intervención, tiene que conocer digamos, las características de la naturaleza del proyecto, en otras palabras, en este caso de proyectos productivos, ¿no? Tiene que conocer la cadena productiva en la que se va a intervenir, si es un proyecto social, el aspecto social, si es salud mental, lo que fuese. Tiene que tener un conocimiento porque de otra forma no va a poder elaborar el proyecto. Y este especialista, el formulador de la preinversión, va a tener una gran responsabilidad en el sentido que él va a definir digamos, los topes o los montos
base y los periodos base de las diferentes fases posteriores, es decir, de la ejecución, empezando con el expediente técnico. En otras palabras, cuando se hace la formulación y evaluación del proyecto, se está poniendo los límites al mismo, ¿no? ¿Cuál es el límite de inversión? ¿Cuál es el límite en tiempo de ejecución? ¿Cuáles son los límites en las diferentes actividades que se vayan a ejecutar? Y en esta fase de formulación es donde se va a hacer uso de las denominadas fichas técnicas, ¿no? Que pueden ser en este caso, de proyectos productivos y sociales, pueden ser desde las fichas del propio InvierTP, los formatos 6A o 6B, hasta, en el caso de proyectos productivos, hasta la ficha técnica específica sectorial, ¿no? Que ha generado el Midagri más o menos entre el año 2019 y 2020. Y tiene que desarrollar o generar el instrumento de preinversión y la ficha a través de los lineamientos que la entidad ha emitido. Y culmina cuando se pone a consideración de InvierTP para su evaluación y, de ser el caso, su aprobación. De ahí tenemos la siguiente fase, que es la de ejecución. Esta fase, como su mismo nombre indica, está orientada a la ejecución del gasto, al desarrollo del gasto, ¿no? Porque recuerden ustedes que estamos hablando de inversión pública, no estamos hablando de infraestructura pública, no estamos hablando en específico de un servicio, no estamos hablando en específico de equipamiento público, sino hablamos de inversión. Una inversión que, dicho sea de paso, como vamos a ver más adelante, tiene características de complejidad que tenemos que entender. Entonces, para que se pueda desarrollar la inversión, ejecutar la inversión, en otras palabras, hacer el gasto del dinero para que generar el proyecto, se tiene que pasar del instrumento de preinversión, que puede ser el estudio de preinversión, puede ser un perfil simple, puede ser un perfil reforzado, lo que fuese. Se va a pasar de ese estudio inicial a un estudio definitivo, que viene a ser el expediente técnico. Este expediente técnico, que es ya un estudio definitivo de la inversión, ¿en qué sentido? El expediente técnico nos va a presentar la información de gasto detallado, ¿no? Cada partida tiene su propio presupuesto y nosotros tenemos que ejecutar dichos gastos considerando únicamente dichos presupuestos. Nosotros no podemos excedernos de esos montos, o se entiende que no deberíamos de excedernos. Ese es el primer momento de esta fase de ejecución. El siguiente momento de esta fase de ejecución va a venir a ser la ejecución financiera propiamente dicha. Es decir, la realización ya de todos los gastos para generar o hacer material el proyecto. Entonces, nosotros en esta fase de ejecución, el segundo momento es la ejecución financiera del proyecto y va a culminar cuando se genera la liquidación técnico-financiera de ese proyecto, ¿no? Técnico basado en el expediente técnico y financiera basado en parte en el expediente técnico y en parte en la ejecución financiera, en cómo se ha realizado el gasto. Y de ahí tenemos nosotros la siguiente etapa de
de inversión pública, que es el funcionamiento, que es una de las fases, o es la fase novedosa, digamos, de Invierte P, o era, ¿no? Ya el tiempo pasado. En esta fase lo que se busca es garantizar que la inversión pública funcione apropiadamente para brindar servicio a la población a lo largo del horizonte de evaluación, que generalmente es 10 años. Y en esta fase de operación y mantenimiento, por si acaso, no solamente se hace el monitoreo, la supervisión de que el proyecto siga funcionando bien, sino que el Estado ha generado todo otro esquema vinculado a la inversión pública que permite que los denominados activos estratégicos de ese proyecto de inversión puedan prolongar su vida útil sin afectar o sin la necesidad de tener que variar o tener que hacer toda una nueva implementación de todos los demás activos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un activo estratégico en el sector educación son las escuelas, son las aulas, ¿no? Cuando ya se ve que una aula está, se ve afectada por las lluvias o por un evento sísmico, se activan los mecanismos de la inversión puntual, los IORs, para hacer la refacción de este. O cuando se percibe que se requiere una ampliación puntual de la unidad productora a través de uno o algunos activos estratégicos para continuar brindando servicio o para ampliar la oferta de servicios sin la necesidad de generar o de modificar toda la unidad productora, también se activan estos IORs, y eso se activan generalmente en la fase de funcionamiento. De esa forma, el Estado va vinculando todas sus estrategias de inversión pública para que el resultado de la inversión original no solamente pueda brindar servicios a lo largo de los 10 años del horizonte de evaluación, sino que esto se pueda extender, ¿no? De pasar de 10 a 13 años, 14, 15 años, de modo tal que esos 5 años de espacio que deja una nueva inversión se puede orientar hacia el desarrollo de más inversión para sectores o zonas donde todavía la inversión no ha sido apropiada. Como les mencionaba, acá hay toda una estrategia bastante interesante de ser tomada en cuenta, y también, ¿no? Bastante particular para que se pueda implementar apropiadamente y se puedan alcanzar los objetivos que tiene nuestro sistema de inversión pública, ¿no? Ahora, este proceso tiene algunos órganos que son responsables de cada una de las fases. La programación multianual de inversiones está a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, lo que antes era la OPMI, ¿no? Ahora se llama OPMI, nada más. Se le ha agregado ese término multianual porque se programa para 3 años. A diferencia de la OPMI planifica la inversión para periodos de 3 años, pero acá empieza el otro aspecto importante de Invierte P, que esta inversión está orientada al cierre de brechas. Brechas que vienen a ser necesidades insatisfechas de la población por acceder a un servicio público. ¿Qué quiere decir un servicio público? Un conjunto de componentes de infraestructura, equipamiento y capacidades que el Estado pone a disposición de la población para que pueda ir mejorando su calidad de vida. Eso lo hace la OPMI, ¿no? Entonces, las brechas, dicho sea de paso, ya han sido claramente identificadas por cada ente sectorial. Cada entidad sectorial ha identificado ya la brecha dentro de su sector y las ha priorizado. Entonces, quiere decir que saneamiento, por ejemplo, ha identificado X brechas, pero que son aproximadamente 12 o 13. Agricultura igual, más o menos otro tanto, y así, cada sector, cada ministerio, mejor dicho, ¿ya? Ahora, dentro de estos, también se ha vuelto a priorizar, ya teniendo en cuenta a todos los sectores, a todos los ministerios.
¿no? ¿Por qué? Porque nuestra inversión pública vigente está orientada al cierre de brechas priorizadas. No es ya una brecha a gusto de la autoridad, a gusto del gerente, a gusto del formulador, ¿no? Como antes sucedía que han hecho la estatua a la familia, donde estaba la familia del alcalde provincial o del gobernador regional, se ha hecho hacer sus estatuas, ¿no? En una exhibición ya pues de egocentrismo extremo, y ahí lo han puesto en medio de la plaza, ¿no? Dice que es una representación de la familia. Otros han hecho el parque al zapato, el parque a la pluma, el parque al pico, el parque X inversiones previas a Invierte P que en práctica no aportaban al cierre de demanda de servicios de la población, ¿no? Porque la población, pues, ¿qué prefiere la población? ¿Tener el parque de la familia con la cara del alcalde, del gobernador, o tener una posta, tener dos aulas más, qué sé yo, ¿no? Obviamente lo segundo y no lo primero. Entonces, esta OPMI se orienta hacia eso. Ese es el primer punto. Esta brecha, dicho sea de paso, ¿ya? Está relacionada con el problema de la inversión. Y sabemos que del problema deviene la solución, ¿no? El problema es una exposición negativa de la situación y la solución es la exposición de ese mismo aspecto, de ese mismo criterio negativo, pero ya en positivo. Y todo sale de la brecha, nada más. Entonces nosotros ya no estamos pensando cuál será el objetivo de mi proyecto, será mejorar, será fortalecer, será educar, entrenar. No, la brecha ya está definida y por lo tanto de ahí nada más se desprende el problema y luego la solución. El otro órgano importante es la unidad formuladora, que es la encargada de conducir los procesos de formulación y evaluación. Es también la que va a indicar a través de qué instrumento de preinversión se va a planificar el proyecto. Va a ser a través de la ficha 6A, 6B, una ficha técnica estandarizada, va a ser a través de un perfil reforzado. Es la que va a definir, ¿no? Ojo, es la que define. Y también es la que se encarga de hacer la respectiva evaluación, ¿no? Y luego comunicar pues la viabilidad del proyecto. Ahora, ¿por qué se encarga esta misma? Porque ya la OCMI ha priorizado los proyectos, ¿no? De acuerdo a las brechas sectoriales, etcétera. Por lo tanto, se entiende que no se puede, pues, priorizar un proyecto del Parque de la Familia, ¿no? Por encima de dos proyectos de saneamiento, o tres proyectos de saneamiento, dos proyectos de escuelas, un proyecto de salud, otro proyecto de productivo, ¿no? Porque esta estatua de la familia con la cara del alcalde no tiene ese nivel de prioridad que le permita justificar que se tenga que generar la inversión en el periodo inmediato. De ahí tenemos la otra, el otro órgano responsable ya de la ejecución, que es la unidad ejecutora de inversiones. Esta es la encargada de generar el estudio de inversión, el expediente técnico o el documento específico, en el caso de IOARS, y hacer la adquisición, ejecutar el gasto, ¿no? En el caso del proyecto, toda la ejecución del proyecto, ¿no? Si es administración directa, indirecta, dependiendo. Si es IOAR, ¿no? Es la que hace directamente la adquisición. Y culmina con la liquidación financiera en el caso de proyectos de inversión pública y en el caso de IOARS culmina simplemente con la comunicación de un activo estratégico, la actualización del activo estratégico mejorado, adquirido, lo que fuese. Y luego tenemos la fase de funcionamiento, donde el órgano encargado es la Dirección General
de programación multianual del Estado, ¿no? Que es la que se va a encargar ya de hacer el monitoreo y también de verificar la necesidad de estas IORs para prolongar la vida útil. Esta dirección general es es el órgano rector de toda la inversión. Acá es preciso hacer una aclaración. El dueño de la inversión pública no es el ministro, no es la presidenta, no es la PCM, tampoco es el Congreso, tampoco es el alcalde, tampoco es el gobernador, mucho menos pues el gerente, y tampoco es la comunidad, ni tampoco es la comunidad nativa, etcétera, ¿no? En todo caso, podríamos entender que es el pueblo, pero no como pueblo, como lo vemos a veces, que sale un grupo de personas y reclaman, yo soy el pueblo. No, es el pueblo como concepto etéreo, ¿no? La población como concepto etéreo. Pero esta población se va a ver representada por Invierte P. Invierte P es el dueño del dinero de la inversión. Por eso es que tiene todas las competencias para poderte decir si tu proyecto ha sido bien elaborado a través de la ficha X, la ficha Y, si tu perfil está bien planteado, si tus cálculos están bien hechos. También es el dueño de la inversión porque te dice cuándo ejecutarla y si está haciendo mal, hace todo un proceso de intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque es el dueño, ¿ya? Por lo tanto, toda la información que nosotros podamos generar dentro de cualquier esquema tiene que estar permanentemente comunicado a Invierte P. Y además, Invierte P, no se olviden, siempre tiene la competencia como ente rector de poder disponer cualquier tipo de medida, ¿no?, relacionada a las inversiones. Esto ya hemos hablado, estas son las fases de del proyecto, ¿no? Empieza con la programación multianual que ya hemos mencionado, la formulación donde se elabora el estudio de preinversión. Acá hay que hacer una aclaración, por si acaso. Siempre se va a elaborar un estudio de preinversión. ¿Ya? No hay forma en la cual no se vaya ¿cómo se llama esto? No se vaya a elaborar el estudio. Hay veces creemos que lo que tenemos que hacer es la ficha. No, lo que tenemos que hacer nosotros es un estudio, ¿ya?, de preinversión. Básicamente lo que hacíamos en el SNIP, ¿no? Que hacíamos nuestro perfil de proyecto, nuestro perfil de inversión. Si era relativamente complejo, hacíamos la prefactibilidad. Si era algo más complejo, hacíamos la factibilidad. Eso ha cambiado de nombre nada más, pero en la práctica sigue siendo lo mismo. Ahora el perfil se llama estudio de preinversión y ese estudio de preinversión tenemos que exponerlo, presentarlo resumidito a través de las fichas. La ficha es el resumen de tu perfil, de tu estudio de preinversión. Es un resumen estandarizado para que la otra persona, quien lo va a evaluar, ya no tenga que romperse la cabeza, ¿no? Tratando de interpretar por qué el ingeniero ha puesto los años en las filas, las actividades en las columnas, o al revés, de dónde me ha sacado el ingeniero este dato, tengo que revisar ahora por qué el ingeniero ha hecho un cuadro qué sé yo, con 20 columnas, ¿no? Si podía haberlo hecho también solamente con 10. Para evitar todo eso, han estandarizado la ficha, que es la versión resumida del estudio de preinversión, a través de la cual el evaluador puede hacer una evaluación mucho más rápida. Pero igual se tiene que elaborar el estudio, ¿ya? En cuanto a los tipos de inversiones que se pueden gestionar a través de InvierteP,
tenemos principalmente, o tenemos dos tipos de inversiones, todas las relacionadas a inversión PIB y las que se denominan como inversión no PIB. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simple. La inversión PIB es una inversión orientada a la resolución de un problema y varias causas, o mejor dicho, todas las causas que hemos identificado. Y va a generar toda una alteración de algo denominado unidad productora. Toda la unidad productora se va a alterar o se va a crear. Generalmente, ¿ya? Forma capital físico, humano, intelectual, institucional y también natural en el mismo proceso. Es decir, durante la ejecución del proyecto se va a generar todo este conjunto de capitales. ¿Ok? La otra característica es que pasan por todo el ciclo de inversión, pasan por la programación multianual, la formulación, la ejecución y el funcionamiento. Como está orientado a una alteración fundamental, una alteración, digamos, casi completa de toda la unidad productora, sus naturalezas son la creación, la ampliación, el mejoramiento y la recuperación. Ese es por un lado. La inversión PIB te genera inversión en varios activos no estratégicos. Ojo, ¿ya? En cambio, la inversión no PIB es distinta. La inversión no PIB ya no está orientada a solucionar un problema y varias causas. En todo caso, va a solucionar una causa que está generando un problema o que va a generar un problema. La inversión no PIB, a diferencia de la inversión PIB, no pasa por todo el ciclo de inversiones. Llega a la programación multianual y de ahí de frente se pasa a la ejecución, al gasto. ¿Ya? Se saltea todas las demás fases. ¿Qué más? Como interviene sobre algo denominado activo estratégico, muy raramente la inversión PIB o no PIB va a generar modificación importante de la unidad productora. Si modifica la unidad productora, la modifica en un 20% como máximo de su capacidad de prestación de servicio. Más allá de eso no lo puede hacer. ¿Qué sucede si lo hace? Tiene que pasar a una inversión PIB ya, que es complejo. ¿Eh? La inversión no PIB es un formato bastante simple. La inversión PIB es un formato mucho más complejo. Como está orientado a activos estratégicos, sus naturalezas son optimización de la unidad productora, ampliación marginal de la unidad productora, y ahí hay algunos otros subtipos muy puntuales, la reposición de un activo estratégico o la rehabilitación de activos estratégicos. Básicamente esas son. Otra característica que pueden encontrar ustedes es que la inversión PIB puede ser una inversión que puede ejecutarse a lo largo de desde 1 año hasta 3 años en promedio. ¿Ya? Ese es el rango. La inversión no PIB son inversiones que se ejecutan en periodos inferiores al año. ¿Ya? 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, pero raramente van a llegar hasta el año. Ya. Esto ya hemos visto. No se olviden, en la programación multianual es en la que se define el monto de inversión. Ahí se define el monto de inversión y también se define los plazos, el plazo de inversión y todo ello. Entonces hay que tener cuidado al momento de realizar esa actividad. Ahora, hay un aspecto importante que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de elaborar o hacer la gestión de las inversiones, empezando con la elaboración del estudio de preinversión. Y es que tienen que orientar apropiadamente todo el proceso de inversión.
tienen que tener la capacidad de poder plantear y de poder programar todas las actividades necesarias para que el proyecto se materialice en un determinado tiempo que también ustedes van a plantear. Es decir, yo planteo que un proyecto de mejoramiento de la cadena productiva de tomate, digamos, va a comprender la acción 1, la acción 2, 3, 4, hasta la acción 10, y que eso me va a tomar 2 años, listo. Ese es el primer aspecto, la programación. ¿Qué voy a hacer y en qué tiempo? El segundo aspecto es la eficiencia, que está vinculada al presupuesto. ¿Con qué cantidad de efectivo, de recursos voy a ejecutar cada una de esas actividades? Ustedes también tienen que plantear ese otro aspecto apropiadamente. ¿Por qué? Porque cuando se programa bien, se plantean todas las actividades que se van a realizar y se proponen los plazos apropiados, y a la vez se ha generado la necesidad de un presupuesto pertinente, vamos a optimizar la inversión. En otras palabras, vamos a ejecutar todo el proyecto en el tiempo que habíamos dicho y con el presupuesto que habíamos solicitado, ¿no? Es como cuando vamos a la casa, le pedí cuando estábamos jóvenes, ¿no? Íbamos a la casa, le pedíamos a papá que nos ayude prestándonos dinero, facilitándonos dinero para comprar algún equipo propio de nuestra carrera, ¿no? Le decíamos, hoy, ¿sabes qué? Estoy necesitando para tanto, ya tengo, qué sé yo, 500 soles, pero me está faltando 300, préstame, pues. ¿Y qué decía papá? ¿Cuánto? 300. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Listo. Toma 300, con eso te compras. Me traes la boleta para ver, porque estoy dando 300 soles. Quiero ver también el equipo, ya listo. Ibas, y si habías hecho eras responsable, habías hecho un buen estudio de mercado, como podríamos decir, ¿no? El equipo te costaba pues aproximadamente 800 soles, picos más, picos menos, hay veces, ¿no? A veces sacabas para tus copias y qué sé yo. Y volvías y presentabas la boleta y todo lo demás y todos contentos, ¿no? Papá estaba feliz, tú también con tu equipo y ya, listo. ¿Qué sucedía cuando simplemente le habías pedido el tanteo, ¿no? Bueno, mi amigo me ha dicho, o la flaca me ha contado que a su prima le dijeron que el año pasado, ¿no? O el 2021, que estábamos en pandemia, eso costaba 800 soles. Ya. Voy con mis 800 soles y resulta que ahora está 1200. ¿No? Y voy y vuelvo, hoy papá, ¿sabes qué? Está 1200. Lo primero que hace papá es poner cara de erige, como decía Ricardo Palma, ¿no? Y verte de arriba abajo y decir, ¿cómo? Si tú me has dicho 800. No, que está, que esto, que el otro, por acá, por allá. Y ya se pone ahí, ¿no? Un plan distinto. Y dice, bueno, te di todo lo que tenía, ya no tengo más. A tu hermano le he dado otro tanto, a tu mamá le he dado para las compras, he pagado la pensión de tu hermanito, de tu hermanita, piña, pues, te decía, ¿no? Entonces, no habías optimizado tu proceso de inversión y te terminó faltando dinero y por lo tanto ya no pudiste comprar el equipo. Algo similar sucede con la inversión pública. Tenemos que programar todo muy bien, qué vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer, y en función a eso definir un presupuesto. Y ese presupuesto nos tiene que alcanzar para hacer todo eso en el tiempo que habíamos dicho. Y ahí hemos optimizado. Si nos excedemos en tiempo, no hemos optimizado. Si nos excedemos en presupuesto, tampoco hemos optimizado. Por eso es que cuando se generan estos proyectos de inversión pública, ¿no? Estas construcciones de carreteras, puentes, eh, ¿cómo se llama esto? Escuelas, colegios y demás, y los ejecutores empiezan a pedir los famosos adicionales, ¿no? Invierte P, automáticamente prende las orejas, como el chapulín colorado, ¿no? Mis antenitas de vinil me están detectando la presencia de inconsistencias, dice. ¿Por qué? Porque se supone que al momento de elaborar, de planificar el proyecto, nosotros que somos conocedores, que sabemos muy bien, etcétera, hemos planteado todas esas necesidades de inversión, todas, no nos hemos olvidado ninguna, ¿no? Invierte, empieza a hacer todas las investigaciones, ¿no? Por incumplimiento de esto.
Ahora, para facilitarnos a nosotros, Invierte P y también para tener un mejor control sobre la ejecución de los gastos, las solicitudes de financiamiento, etcétera, Invierte P ha determinado la necesidad de generar instrumentos ya definidos. Uno de ellos, los que nosotros generalmente conocemos, o a los que nos abarcamos más, es la famosa ficha técnica, ¿no? La simplificada, la 6A o la 6B. Y ahí nos guiamos por un parámetro netamente económico para su aplicabilidad, que es el monto de inversión. Tiene que ser menor a 750 UITs para que pueda aplicarse esta ficha, ¿no? La 6A. De ahí viene el otro monto, que está entre 750 y 15,000 UITs, y que podemos utilizar la ficha técnica estándar, la 6B, siempre en cuando sean proyectos de mediana complejidad también. Luego están ya los perfiles, que es para proyectos que están en este rango de 750 a 15,000 UITs, pero que además son de alta complejidad. De ahí tenemos también los que tienen inversión de 15,000 a 407,000 UITs y que son de alta complejidad. Y por último, los de monto superior a 407,000 UITs, que también son consideradas de alta complejidad. Y ahí utilizamos los denominados perfiles reforzados. Entonces, nosotros al momento de plantear la inversión tenemos que tener claro qué instrumento es el que se va a emplear para plantear la propuesta de inversión. Aparte de este criterio, nosotros también tenemos que correr el test de riesgo que está en el anexo 10 de Invierte P, que son un conjunto de preguntas a las cuales les vamos a ir dando respuesta, que ya están en ese test, y que cada una tiene un puntaje. Dependiendo de la sumatoria de este puntaje, nos dará un intervalo, ¿no? El primer intervalo, que es de 0 a 4.5 puntos, es de riesgo bajo. El segundo intervalo, de 5 a 8.5 puntos, es de riesgo medio. Y el tercer intervalo, de 9 a 13 puntos, es de riesgo alto. Esto tenemos que llevarlo a la matriz de costo y riesgo para determinar la complejidad, ¿no? Por ejemplo, he obtenido 5.5 de riesgo, quiere decir que estoy en el riesgo medio y mi presupuesto de mi proyecto puede ser pues 500 UITs, o ya que sean 700 UITs, pero por el riesgo va a ser complejidad media. Por lo tanto, el instrumento que me compete va a ser el de mediana, el formato 6A, o en todo caso tendremos que revisar los instrumentos técnicos sectoriales específicos para definir si ese es el que compete o no. Como mencionábamos, Invierte P, para facilitar el proceso de desarrollo de la inversión, ha planteado la necesidad de estandarizar un instrumento para poder facilitar la verificación de datos y sobre todo la consistencia, la solidez de la propuesta. Esto se ha hecho a través de las denominadas fichas técnicas. Y tenemos ahí dos principales, la ficha técnica simplificada, la 6A, y la ficha técnica general, la 6B. Pero además, Invierte P le ha orientado a las entidades sectoriales que, dependiendo de las características específicas de sus propios sectores, puedan elaborar ellos instrumentos de preinversión en modo de ficha técnica específicos, estandarizados para su sector. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión pública de proyectos productivos de Midagri no va a ser similar o no va a tener mucha similitud, ¿no? En el contenido, en la forma de toma de datos, etcétera, de un proyecto de saneamiento o de un proyecto de seguridad ciudadana. Son distintos, ¿no? La forma de calcular los beneficios son distintas incluso. Considerando eso, Invierte P ha generado esta opción.
Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que no todos los proyectos de inversión pública se van a evaluar a través de la misma metodología, ¿no? Hay veces nosotros creemos que en todas las metodologías vamos a calcular el BAN y el TIR, el BAN social, el TIR social, ¿no? Y que ese va a ser el indicador de rentabilidad social que va a determinar nuestra inversión, lo cual no es cierto, ¿ya? Hay pocos proyectos que se van a analizar bajo este esquema del BAN social, del TIR social, que es la metodología de análisis costo-beneficio. Como su mismo nombre lo indica, vamos a contrastar el costo más el beneficio. El beneficio, ¿no? Viene a ser pues el conjunto de ingresos, el conjunto de aportes económicos positivos generados con el proyecto, ¿no? Hay proyectos donde sí se puede calcular fácilmente, ¿no? El incremento de estos beneficios. Y se puede, sobre todo, trasladar en valor monetario ese beneficio. Pero hay otros proyectos donde no se puede hacer con tanta facilidad o es muy difícil. Por ejemplo, los proyectos donde no se puede determinar con mucha facilidad el beneficio monetarizado son los proyectos de saneamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valor le doy yo, por ejemplo, a la liberación de tiempo? En otras palabras, yo cuando no tenía agua potable a domicilio, me iba a carrear agua desde la pileta pública que está a 15 cuadras de mi casa. Y me iba llevando 2 de esos baldes de 8 galones. ¿Cuánto me demoraba en ir hasta la pileta, capturar mi agua y traer de regreso? 15 minutos, 20 minutos, media hora, depende, ¿no? Entonces, ¿qué monto le das, qué valor le das tú a esa media hora que destinabas a traer agua de la pileta cuando ya tienes conexión domiciliaria? Porque ya no vas a ir hasta allá, ¿no? Simplemente abres el grifo en tu domicilio y ya tienes agua. Y yo diré, pues, no, yo soy el ingeniero Eloy, ¿no? Para mí me pagan por hora, qué sé yo, me pagan pues, los 500 soles. Entonces si me han liberado media hora, solo te darán 250. Otra persona dirá, no, mi tiempo es mucho más valioso que la del ingeniero Eloy, mi tiempo vale oro. Una hora de mi tiempo vale 15.000 soles. Media hora valdrá pues 8.000 soles, ¿no? Ya con descuento te dejo la hora en 15.000. Como no es factible hacer una medición, una monetarización rápida de esto, ya no se puede analizar a través de costo-beneficio y se analiza a través de costo-eficacia, costo-eficiencia, costo-efectividad, ¿no? Ahora, ¿qué proyectos sí se pueden analizar con costo-beneficio? Uno de ellos son los proyectos productivos. ¿Por qué? Porque yo le enseño, lo capacito, le entreno a un grupo de productores a utilizar apropiadamente el manejo integrado de plagas, técnicas de poda, lo que fuese. Ellos al aplicar eso en sus predios van a tener un incremento en la producción. Si yo quiero evaluar cuál ha sido su mejora de beneficios, me dirán, bueno, ¿sabe qué, ingeniero? Antes que nos enseñen a podar, yo vendía 10.000 y vendía a 10 soles, cada uno ganaba 100.000, ¿no? Y gastaba 90.000, mi ganancia era 10.000. Ahora sigo gastando 90.000 o gasto 95.000, pero ya no estoy produciendo 10.000, ahora estoy produciendo 15.000. Lo sigo vendiendo a 10 soles, estoy ganando 150.000. Ya así mi costo haya subido a 100.000, ahora gano 50.000. Su beneficio incremental es ese. O sea, ahí sí se puede determinar rápidamente este beneficio y lo puedo trasladar a valor monetario. Otro tipo de proyectos similares son los proyectos de riego tecnificado, de infraestructura hidráulica. Son pocos, ¿ya? Son pocos los proyectos que encajan dentro de este esquema de análisis costo-beneficio. La gran mayoría de proyectos de inversión pública se evalúan a través de costo-eficiencia, donde no van a calcular ustedes directamente ni el BAN ni el TIR. Eso no quiere decir que no lo vamos a calcular, lo vamos a calcular, pero como
monto, digamos, intermedio para determinar otro indicador, que es el que sí nos va a permitir definir la importancia del indicador determinado. Como ya sabemos, un proyecto viene a ser un conjunto de acciones que están orientados a resolver un problema, pero este problema tiene que ser resuelto en un periodo definido y con un monto de dinero establecido. Ahí se encaja totalmente lo que es el concepto de proyecto con lo que es nuestro concepto de inversión pública vigente a la fecha. Pero estas acciones que se va a implementar para alcanzar la solución no son pues acciones colocadas al azar, son acciones que están secuenciadas, que están ordenadas, que están temporalizadas, etc. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que generar con el proyecto de inversión pública, todo ese proceso. Identificar todas las acciones y darles dimensiones y luego darle una secuenciación apropiada que nos garantice el logro del objetivo. Eso es para todos los tipos de proyectos. Ahora, en específico, para el proyecto productivo y el proyecto social, acá tenemos que determinar algunas características. La primera característica común a los dos es que no se orientan principalmente al desarrollo de infraestructura. ¿Ya? Su prioridad no es infraestructura. En el caso de proyectos productivos, su prioridad es la prestación de servicios de apoyo al desarrollo productivo, capacitación, asistencia técnica, entrenamiento, asesorías, etc. Dentro de eso se puede generar infraestructura, sí, pero no es la prioridad. ¿Por qué? Porque para eso existen otros esquemas, ¿no? La orientación de un proyecto productivo es generar beneficios e ingresos económicos, porque tú capacitas, entrenas, transfieres una tecnología, etcétera, a los beneficiarios, no para que se vean sorprendidos, no para que tomes la foto, el selfie y digas que has hecho tal o cual cosa, sino para que ellos tengan mejores rendimientos. Como tienen mejor rendimiento, así lo vendan al mismo precio, tienen mejor margen de utilidad. Por eso es que estos proyectos generan ingresos económicos definidos a favor del beneficiario. Como generan ingresos económicos, ¿ya? Estos van a estar vinculados al aspecto económico local. Pero además de eso, los proyectos productivos están orientados para intervenir en cadenas productivas priorizadas. Como es una cadena productiva priorizada, quiere decir que convoca una cantidad importante de actores, de agentes. Como convoca bastantes agentes, indica que mueve la economía, ¿no? Porque ya no solamente convoca a Pedro y Juanito, sino convoca a Pedro, Juanito, Eloisito, Marquito, Rafaela, Patricia, etc. Cada uno tiene sus propias actividades económicas específicas, ¿no? Y como la cadena productiva se va a mejorar con el proyecto, se va a dinamizar la economía local. Básicamente, el proyecto productivo tiene un impacto sobre el desarrollo económico territorial. El proyecto social, a diferencia del proyecto productivo, se orienta principalmente a la transferencia de recursos o la entrega de subsidios, ¿no? Uno de los característicos de estos proyectos es, por ejemplo, estos famosos programas juntos y todos esos que han pensión 65, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero esos son proyectos, pues, macros generados dentro del esquema de programas. Un proyecto social que se puede implementar a través de la inversión pública generada por gobiernos subnacionales o gobiernos regionales, provinciales, sería pues uno de estos proyectos que está orientado a la población de extrema pobreza y que se le transfiere algunos módulos reproductores, ¿no? Principalmente de cuyes, cosas así. ¿Por qué? Porque le transfieres estos recursos o subsidios, pero no son recursos que le permitan implementar un proceso de producción
importante en términos económicos, ¿no? No les vas a trasladar a los beneficiarios un módulo productor de leche. Tu módulo productor son 200 madres y 5 toros. No, no, no. Un módulo productor será pues por cada comunidad, ¿no? 2 o 3 madres y un reproductor. Y listo. ¿No? Eso es todo lo que podemos tener. ¿Por qué? Porque el proyecto social no tiene ese impacto de orden, económico, ¿ya? Se orienta principalmente a esta entrega o transferencia de subsidios. No está vinculado a cadenas productivas priorizadas. Sí se puede vincular a cadenas productivas, pero no necesariamente priorizadas. Por eso es que va a generar ingresos, pero no lo suficiente como para retirarlos de una situación de pobreza, ¿no? Contribuye principalmente al alivio de la pobreza y genera básicamente lo que es un bienestar humano y social. Se entiende que el proyecto productivo va a intervenir a productores que tienen capacidad de gasto, es decir, tienen una problemática, pero es una problemática superable a través de la participación puntual del Estado. El proyecto social no. El proyecto social interviene a poblaciones vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerable? En términos simples, quiere decir que a esa población le afectan varios problemas complejos, ¿no? No solamente es que no tienen capacidad de producción, que no tienen conocimientos tecnificados para la producción, sino tal vez no tengan terrenos aptos para la producción. Tal vez tampoco están en zonas de fácil acceso. Tal vez tampoco hablan el idioma específico, castellano, aquel que les permita comercializar. Tal vez tienen problemas de salud, tienen problemas es decir, es una población que se ve afectada por una gama amplia de problemáticas. Por eso es que el Estado interviene y alivia la pobreza. No la soluciona, no la erradica, simplemente la alivia. E incluso para poder generar este alivio de la pobreza, el Estado les tiene que transferir recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado les entrega el poder y dominio de estos recursos. Ya no les vuelve a pedir, ¿no? ¿Para qué? Para generarles algo de bienestar humano y social. Ya de esto ya les acabo de hablar. En cuanto a los requisitos de estos tipos de proyectos, recuerden que son intervenciones limitadas en el tiempo, y hemos hablado de esto, tienen un periodo de duración de 3 años como máximo. Se financian total o parcialmente con recursos del Estado, por eso se llaman proyectos de inversión pública. ¿Qué más? Un aspecto importante es que el proyecto tiene que ser capaz de poder funcionar sin la necesidad de intervenciones adicionales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto productivo sobre, qué sé yo, ya sobre, ¿cómo se llaman estas cositas? Este aguaimanto, ¿no? En una zona que tiene muy buena producción, que tiene un muy buen clima, muy buen suelo. Es un paraíso para el aguaimanto, pero está ubicado en un espacio territorial de difícil acceso, ¿no? A 5 horas de viaje, la carretera es una desgracia, ¿no? Pasas un bache y el chofer aparece al final de la combi, tú apareces en el lugar del chofer, encima no sabes manejar, ¿no? Para que el proyecto pueda funcionar y pueda tener el margen de rentabilidad que se espera, se tendría que solucionar también lo de caminos. Pero eso ya no es competencia del proyecto productivo, eso pasa por otro sector, incluso otras entidades. El proyecto no puede depender de otros proyectos para que pueda funcionar. Eso tienen que tenerlo claro. Y hemos hablado de esto, el proyecto productivo se orienta a cadenas productivas, ¿ya? La cadena productiva existe en función a un mercado existente. Si no hay mercado, no hay cadena productiva. El proyecto social se orienta a poblaciones vulnerables. Son poblaciones que ya hemos dicho se encuentran afectadas por
una gama de situaciones problemáticas, no es de un problema, ¿no? Una población vulnerable no es una población que se ve afectada únicamente por un problema, sino es una población que se ve afectada al mismo tiempo por una serie de problemas. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta ustedes es que el Estado, ¿ya?, ha definido que este tipo de proyectos productivos, sobre todo, tienen que ser orientados a productores denominados pequeños y medianos. El criterio que el Estado ha definido para esta clasificación es la expansión o la extensión de los predios que poseen, ¿no? En costa es de 20 hectáreas de bajo riego a menos, en sierra es también 20 hectáreas bajo riego o menos, o 65 hectáreas en secano. A eso se le denomina pequeños y medianos productores. En selva alta es 50 hectáreas el tope, menos de 50, pequeño y mediano productor, y en selva baja menos de 115. Ese es uno de los criterios. El otro criterio que ha definido el Estado es que estos productores tienen que estar vinculados a una cadena productiva. En otras palabras, tienen que colocar una parte importante de su producción en ese mercado y con esa venta deben de cubrir su costo de producción, ¿ya? Entonces, en este tipo de proyectos no van a engarzar los productores que tengan producción de autoconsumo, ¿no? En otras palabras, los que tienen pues 1000 metros cuadrados, ¿no? 500 metros cuadrados, a menos pues que puedan ser hortalizas, cosas así, ¿no? O hierbas aromáticas que podría ser, pero en otros no, pues, ¿no? Si ustedes están pensando que un proyecto productivo puede orientarse a productores de palta que tienen 600 metros cuadrados de extensión, no. El proyecto productivo no va para ellos, ¿no? Para ellos tendrán que enfocarlo a través de un proyecto social, ¿no? De seguridad alimentaria, cosas así. En cuanto a los servicios que se puede ofertar con este tipo de proyectos, para el proyecto productivo, como habíamos mencionado, básicamente son servicios de apoyo al desarrollo productivo, investigación de mercados, asociatividad, organización y gestión del negocio, la comercialización, el aseguramiento de calidad, la mejora de la tecnología, ¿no? Para que puedan obtener mejores rendimientos o mejores márgenes de productividad. Para el caso de proyectos sociales, es algo similar, ¿no? Pero en primera instancia va a estar la asignación o la entrega de recursos y bienes, luego va a estar el fortalecimiento de la asociatividad, también está el fortalecimiento de capacidades, la formación de promotores locales y por último el mejoramiento de tecnologías de producción, ¿no? Pero no necesariamente vinculadas a cadenas productivas importantes. Son más nichos de mercado, etcétera, ¿no? En ambos tipos de proyectos, el grueso de la inversión se va a ir hacia lo que son servicios de capacitación, entrenamiento, consultoría, etcétera, ¿ya? Para la unidad productora, es decir, para la entidad que va a ejecutar el proyecto y es la que va a ponerlo en funcionamiento más adelante, se puede solicitar dentro de este tipo de proyectos el equipamiento de la misma, ¿no? A través de vehículos, algo de equipamiento, equipos, kits y demás. También se puede solicitar para ella la elaboración de estudios, censos, planes de negocio, estudios de mercado, diagnósticos, estudios sociales, estudios de caso, etc. También se puede solicitar dentro de estos proyectos a favor de la entidad la contratación de personal, ¿no? Asistentes técnicos, especialistas, promotores, consultores, etc. Y finalmente, sí se puede ejecutar infraestructura, pero esta infraestructura tendría que quedar en manos de la entidad, ¿no? Para que con esta infraestructura preste el servicio a la población. Es la entidad la que va a prestar servicio a la población. Por eso es que en este tipo de proyectos no se puede solicitar pues la construcción de un galpón por familia, ¿no? Porque el galpón tendría que ser de la municipalidad, del gobierno regional, y les tendría que dar a través de algún proceso específico, ¿no? La oportunidad a estos pobladores para que puedan hacer uso de los mismos, lo cual es muy complejo, bastante complejo, ¿no?
Por eso es que generalmente dentro de este grupo de actividades a favor de la entidad se implementan las famosas parcelas demostrativas, campos demostrativos, módulos demostrativos, etc., a través de los cuales, ¿no?, se les demuestra que la propuesta tecnológica vinculada a infraestructura es pertinente, es apropiada. Este es un aspecto que tienen que tener en cuenta siempre que elaboren un proyecto, cualquier tipo de proyecto, no solamente el productivo, el social. InvierteP recomienda que al momento de formular el proyecto nosotros hagamos todo el esfuerzo pertinente para mantener la distribución de gastos en estos porcentajes. No quiere decir que InvierteP te obliga a que tengas tú que eliminar gastos o distorsionar gastos, etcétera, para que te adecues a estos porcentajes. No. Lo que te recomienda es que trates de acercarte lo más posible a estos presupuestos, a estos porcentajes de presupuestos. En el rubro de costos directos, nos solicita que nos esforcemos en generar un 90% del gasto en estos costos directos, ¿no? En infraestructura, equipo, vehículos, capacitaciones, etc. En costos indirectos, podemos distribuir, o lo ideal es que distribuyamos el 5% del total de inversión. El otro 5% en gestión del proyecto, donde están algunos estudios, el expediente técnico propiamente dicho, la supervisión, la liquidación, algunas licencias. Actualmente desde fines del año pasado, inicios de este año, acá tienen que considerar ustedes que si el proyecto supera los 5 millones, tienen que activar ahí una casilla en otros costos del 5% del costo directo para control concurrente, ¿no? Eso es obligatorio, por si acaso. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros que hacer el esfuerzo por orientar nuestro presupuesto lo más cercano posible a estos porcentajes. Esto es lo mismo, pero ya por componentes, ¿no? Acá están algunas de las 4 naturalezas de los proyectos: la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Cada una de estas está orientada hacia lo que se denomina como unidad productora. La unidad productora viene a ser el conjunto de infraestructura, equipamiento y capacidades que le va a permitir a una entidad del Estado prestar un servicio a la población. Ahora, como su mismo nombre dice, creación es cuando no existe, pues, la unidad productora y con el proyecto se va a generar, ¿no? No hay unidad productora y a través del proyecto generamos la misma. De cero aparece una unidad productora. Esa es la primera naturaleza. La otra naturaleza es mejoramiento. Ya es cuando existe la unidad productora y lo que se hace con el proyecto, ¿no?, es mejorar la calidad del servicio que presta a la población. La otra naturaleza, ampliación, es también cuando existe la unidad productora, brinda un servicio apropiado de calidad, pero se incrementa la cantidad de usuarios. Por lo tanto, para que la unidad productora siga brindando servicios, tiene que ser ampliada en su capacidad de oferta de servicio, porque lo contrario va a ofrecer servicios, pero va a bajar la calidad del mismo. Y la recuperación es exactamente esta situación que acabamos de comentar, ¿no? La unidad productora ha prestado servicios al nuevo grupo de beneficiarios, de usuarios, pero castigando la calidad. Y por lo tanto, la recuperación busca recuperar esa calidad de servicio. Para el caso específico de proyectos productivos, nosotros podemos utilizar esta ficha técnica estandarizada, ¿ya?, que está en la página de InvierteP, pero que se aplica únicamente si tu proyecto es de mejoramiento. No aplicas si tu proyecto es de creación, ampliación o recuperación.
Pero además, tu proyecto tiene que tener un costo total de inversión inferior a las 675 ITs, ¿no? Que más o menos es casi 2, 3 millones de soles, creo. ¿Ya? Entonces, si tu proyecto es de mejoramiento y su monto de inversión es inferior a 675 ITs, utilizan esta ficha que la descargan de InvierteP. Si no encaja en estos parámetros, ustedes tendrían que utilizar estas fichas, ¿no? La 6A o la 6B, dependiendo de la complejidad. Para proyectos sociales, no existe una ficha específica, tendrían que usar ustedes la 6A o la 6B también. Ahora, un aspecto que ustedes tienen que considerar siempre al elaborar su proyecto es que este tiene que estar en inicio alineado a una brecha, ¿no? Es decir, tiene que generar servicios a favor de la población para poder reducir la brecha. Tiene que comprender a la mayor cantidad posible de beneficiarios, ¿ya? Ustedes tienen que incorporar a la mayor cantidad de beneficiarios que estén en la zona o en las zonas de influencia. Y finalmente, el proyecto tiene que estar vinculado a una estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad básicamente es todo un conjunto estructurado que ustedes van a plantear que va a permitir que el proyecto se mantenga operativo al 100% los 10 años de su horizonte a través de alianzas estratégicas, modificación interna de la entidad, convenios, actas, aportes, donaciones, lo que fuese, ¿ya? Y pueden ser todas a la vez también, ¿no? Es decir, generan un convenio, una donación, un acta y todo aquello que puedan hacer, pero que les permita que el proyecto funcione al 100% 10 años. También tienen que considerar ustedes articular apropiadamente el ciclo de inversión con el ciclo de presupuesto y el ciclo de contrataciones. Recuerden que siempre existen periodos para cada uno de estos procesos. En cuanto al diseño, ¿no? Siguiendo la estructura general de la ficha 6A, que es la, digamos, la ficha madre de todas las fichas técnicas específicas, ¿no? En la sección 1, donde dice datos generales, ustedes van a colocar los datos relacionados a la unidad formuladora, la denominación de esta, su nivel de gobierno, la entidad, también la responsabilidad funcional. Para eso van a descargar el anexo 2 de responsabilidad funcional y según eso van a colocar ahí la función, división funcional, grupo funcional, etc. Perdón. En lo que es el nombre del proyecto, tienen que considerar la naturaleza, una de las 4, creación, mejoramiento, ampliación o recuperación. Después viene, en el caso de proyectos productivos, el nombre de la cadena, ¿no? Luego de eso, viene las comunidades y finalmente, ¿no? La localización, distrito, provincia y región. En el caso de proyectos sociales, algo similar, la creación, el servicio, ¿ya? ¿Qué servicio van a brindar? Después viene la localización. De ahí van a indicar ustedes el aporte del proyecto para el cierre de brechas, dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto productivo, la brecha generalmente es porcentaje o cantidad de beneficiarios o de productores con asistencia técnica. Eso lo descargan de InvierteP. En la sección 2 está el diagnóstico. Acá se diagnostica el área de estudio, o mejor dicho, el territorio. Dentro del territorio está el área de estudio. También está el área de influencia. Luego se caracteriza o se diagnostica a la población. Después se diagnostica también a la unidad productora. Y por último, se va a diagnosticar a los
agentes de interés, ¿no? Con los que se pueden hacer alianzas estratégicas. En esta primera parte del diagnóstico del área de estudio, ustedes van a determinar, ¿no?, los puntos donde específicamente se va a intervenir con el proyecto. Y tienen que indicar ustedes el departamento, provincia, distrito, centro poblado y su ubicación geográfica. Y tienen que incorporar un mapa, ¿no?, que puede ser de Google Earth, de QGIS, el ArcGIS, etc. Un mapa lo suficientemente claro que nos permita rápidamente identificar la ubicación de la zona. Ahora, en esta parte también van a incorporar ustedes la localización del área de influencia del proyecto. El área de influencia viene a ser toda la extensión territorial que se va a ver afectada directa, indirectamente, positiva, negativamente por el propio proyecto. En la sección 3, donde es el diagnóstico de la unidad productora, acá van a diagnosticar a la unidad productora en aspectos de, primero, del servicio que brinda, ¿no? Luego, en aspectos de infraestructura, equipamiento y capacidades. De cada uno de estos, ustedes van a ir indicando si es que hay activos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto productivo, donde se considera la construcción de un laboratorio de análisis de suelo. Ahí tendrían que considerar ustedes si hay algún activo estratégico. Tal vez tienen algún equipamiento, cosas así. En este mismo punto, ustedes ya tienen que empezar a determinar, ¿no?, qué tipo de servicio y cuáles son los niveles de población que están, vinculados a este. Van a ir definiendo la población total, la de referencia, la demandante potencial, la demandante efectivo y la población objetivo. En la sección 4, se va a generar la información de uno de los pilares de tu proyecto de inversión pública, que está relacionado al problema y el objetivo, ¿no? Del diagnóstico, de lo que hemos diagnosticado anteriormente, nosotros vamos a desprender la situación problemática. Tienen que ser acá los problemas que el proyecto va a poder resolver, ¿no? La idea de esta identificación del problema es que nosotros identificamos, ¿no?, no necesariamente el problema, sino identificamos las causas. Las causas son las que alimentan el problema, ¿no? Ahora, la idea es que con el proyecto resolvamos las causas, es decir, anulamos esta y esta. Como esas 4 causas eran las que alimentaban el problema, una vez que las causas están resueltas, el problema va a ir desapareciendo, va a desaparecer, porque ya no tiene fuente de génesis, porque ya las causas están totalmente resueltas. La idea de los proyectos, por eso es que cuando se hace este planteamiento de la situación problemática, tiene que ser lo más específico posible, para que de esa forma nosotros podamos resolver las causas y resueltas estas causas, el problema ya no existe. La situación problemática, no se olviden, es una expresión en negativo, ¿no? Deficiente, insuficiente, limitado, inoportuno, todo eso. La situación resuelta, ¿no?, o la solución es todo eso, pero ya en positivo. Si era ineficiente, eficiente. Si era limitado, apropiado y así sucesivamente. Entonces, en la medida que ustedes puedan definir bien este árbol de problemas, ustedes van a definir también bien la situación resuelta. Si resuelven bien la situación, es decir, definen bien sus objetivos, sus fines, van a definir bien también las acciones. Si han definido bien las acciones, hasta ahí estamos bien, ¿no? Porque ya hemos considerado todas las actividades que se tienen que ejecutar para resolver el problema. ¿Qué viene a ser la sección 4
¿no? Específicamente 4.02. De ahí viene la descripción de la alternativa, es decir, qué acciones de las que hemos identificado vamos a implementar y que nos va a permitir resolver ese problema. Acá pueden plantear ustedes desde una hasta algunas alternativas de solución. Tengan presente que cada alternativa de solución que planteen ustedes en 4.3 tiene que ser evaluada. Tienen que hacer los cálculos dimensional y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Y ahí habríamos cumplido uno de los pilares de la planificación de proyectos. En la otra parte es la determinación de la demanda, es decir, cuál es la población que efectivamente desean el proyecto. Para eso nosotros primero tenemos que definir cuál es el horizonte de nuestro proyecto, cuántos años va a funcionar. A través de InvierteP se ha determinado que este periodo debe de ser de 10 años. Entonces, siempre el horizonte de evaluación va a ser de 10 años. De ahí pasamos a la sección 6, que es la brecha del servicio. Acá es donde nosotros empezamos a definir, ¿no?, qué cantidad de pobladores desean nuestro proyecto. Para empezar, tenemos que caracterizar el servicio que va a brindarse, ¿no? Servicio de apoyo al desarrollo productivo, servicio de apoyo social, etc. Una vez hecho esto, nosotros procedemos a analizar la demanda del servicio. ¿Qué cantidad de la población desea nuestro servicio? Para eso, tenemos que definir nosotros quiénes son nuestros beneficiarios. Los beneficiarios, ¿no?, vienen a ser los que piden el proyecto más sus familiares directos. Todos ellos son la población demandante efectiva, que es la población con la cual nosotros vamos a hacer el diseño de nuestro proyecto. Luego de eso, de haber determinado nosotros la demanda, es decir, la cantidad de servicios de apoyo al desarrollo productivo, de apoyo al desarrollo emocional, tenemos que definir la oferta, ¿no? Para eso, nosotros tenemos que analizar a la entidad y su unidad productora para definir la cantidad tope de servicios que podría ofertar esta. Acá hay que tener en cuenta algo. La oferta del servicio, ¿ya?, tiene que estar adecuada con la disponibilidad presupuestal. ¿Ya? Porque los beneficiarios siempre desean bastante el servicio, ¿no? Y es más, hay una cantidad importante que pueden desear el servicio, pero nosotros tenemos que definir a cuántos realmente se le puede atender en función a la disponibilidad del presupuesto. Una vez que hemos calculado nosotros nuestra oferta y la demanda, simplemente las contrastamos y determinamos la brecha, ¿no? La brecha viene a ser la cantidad de beneficiarios que todavía desean acceder a asistencia técnica. Por eso es que cuando hablábamos hace rato sobre las características para la viabilidad, les decía que ustedes tienen que encontrar la estrategia a través de las cuales puedan incorporar dentro del proyecto a la mayor cantidad posible de beneficiarios, sin que esto afecte la calidad de la prestación del proyecto. De ahí en la sección 7 vamos a dimensionar la propuesta. Acá es donde nosotros ya definimos para cuántos beneficiarios se va a poder generar la propuesta, en qué lugares se va a implementar la misma y finalmente cuáles van a ser los componentes de mi proyecto. Si voy a hacerles asistencia técnica, capacitación, pasantía, estudios de mercado, etcétera.
Cuando nosotros completamos esta sección 7, ya tenemos una propuesta técnica de solución. Ya no es simplemente un buen deseo, ya no es que quiero capacitarlos, que quiero entrenar, que quiero darles asistencia técnica. En este punto, en la sección 7, ya se indica la cantidad de cursos que se va a implementar, ¿no? Capacitación con 7 cursos, ¿no? Asistencia técnica, ¿no? A lo largo de la campaña, del periodo de producción, 7 visitas, listo. Entonces, en este punto, en la sección 7, se define esas características. En la sección 8, ustedes ya van a trasladar los costos del proyecto, ¿no? Es decir, el monto de dinero para ejecutar cada una de las acciones. ¿Ya? Lo pueden trasladar por componente, es decir, por cada acción, teniendo en cuenta que cada acción está formada, pues, por una serie de elementos, ¿no? Algunos físicos, algunos no. Acá van a considerar ustedes el costo unitario a precio de mercado, tal como lo encuentran, ¿no? En el mercado común. No hagan ninguna variación, nada de eso. También van a colocar acá los costos o los otros costos, los costos indirectos, ¿no? Gestión del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la liquidación y demás. Una vez que han determinado ello, ustedes van a aplicar los precios, los índices de los precios sociales. Esto está en el anexo 11 de Invierte P, ¿ya? Donde nos indican cuáles son estos índices dependiendo del criterio, ¿no? Si es el precio social de combustible, es un precio, si es la tasa social de mano de obra, es otro grupo de precios y así sucesivamente. ¿Para qué nos van a servir estos índices? Nos van a servir para multiplicar nosotros nuestros costos de producción que habíamos definido y obtener los denominados costos sociales. Los costos sociales vienen a ser los precios, pero extraídos, ¿no? Sus márgenes de rentabilidad a favor o del vendedor o del comprador, ¿no? En otras palabras, estamos hablando acá de precios sin IGB, ¿no? Y de ahí nosotros pasamos a la sección 8, donde vamos a plantear los costos del proyecto. El primer costo del proyecto ya lo hemos definido en este punto, ¿ya? Cuando hemos determinado las necesidades, es el costo de inversión. Pero el proyecto, como hemos visto, va a mantenerse operativo 10 años, sin la inversión, es decir, sin que estén siguiendo, indicando que es poda, es cosecha, lo que fuese. Eso se va a traducir en los costos de operación y mantenimiento. Tienen que elaborar ustedes estos costos, ¿no? De la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Sin proyecto, la operación y mantenimiento me cuesta cada año 10,000. Ah, ya, qué bien. Con proyecto, ¿no? La operación y mantenimiento cada año me va a costar 12,000. Entonces, mi incremento es 2,000. ¿No? Porque he pasado de los 10,000 al año a 12,000. Si en este punto 8, ustedes van a tener que definir ese incremental de la operación y mantenimiento para que luego, ¿no? Podamos llevar adelante los siguientes cálculos específicos. En esta misma sección 8, ustedes van a distribuir, ¿no? La ejecución del gasto. En qué mes se va a gastar qué monto o qué porcentaje, y así de cada uno de ellos, ¿no? Incluido de los otros gastos de supervisión, de expediente técnico y demás. ¿Ya? En este punto, definimos todo ello. Acá todavía son precios de mercado. Recién en la sección 9, nosotros vamos a trasladar toda esa información de costos a precios sociales. Para eso vamos a aplicar las tasas sociales de descuento, ¿no? De mano de obra, de bienes transables, no transables. Cada uno de los ítems de nuestro presupuesto lo multiplicamos por el respectivo factor que
que le corresponde y obtenemos ya nuestros costos sociales. Con estos costos sociales es que nosotros recién vamos a realizar el cálculo de los indicadores de rentabilidad. En el caso de proyectos productivos, se calcula a través del BAN social y del TIR social. En el caso de proyectos sociales, ahí se calcula o se trabaja con el indicador de costo-eficiencia, costo-eficacia. Ahora, en este punto es importante indicarles que para determinar el BAN social o el TIR social, se tiene que trabajar con montos incrementales. Es decir, yo voy a definir cuál es el monto de ingresos sin proyecto y lo voy a restar del monto de ingresos con proyecto. Y el valor que resulte, ¿no? Ese vendrá a ser el incremental. Y a ese valor incremental es el que le van a extraer ustedes su respectivo BAN social y TIR social. Hay un índice denominado costo anual equivalente, o CAE, ¿no? Ese índice de rentabilidad se determina cuando tus propuestas de solución tienen dos o más periodos distintos de ejecución, ¿no? Por ejemplo, uno lo ejecutas en 10 años, en 12 meses, otro lo ejecutas en 18 meses, ¿no? Entonces, obviamente, van a haber distorsiones si calculamos de frente el BAN o el TIR, ¿no? Por eso se calcula primero el BAN social del costo de inversión, ¿no? Con ese se calcula ya los indicadores de costo de eficacia, costo de eficiencia y así. En la sección 10 se describe cuál es la estrategia para que el proyecto se mantenga operativo al 100%, ¿no? Los 10 años del horizonte. ¿No? Recuerden acá una cosa, que el proyecto se tiene que autosostener. ¿No? No pueden plantear ustedes que como estrategia la autoridad se ha comprometido a gestionar ante el Estado una partida presupuestal para contratar a tal funcionario, etcétera. Eso no va. ¿No? Igualmente, en este punto, ustedes tienen que describir en primera instancia cómo se va a gestionar el proyecto frente a lo que viene a ser riesgo de desastres climáticos. Entonces ahí tienen que considerar alguno de estos y las estrategias que ustedes están planteando también. Acá también van a indicar ustedes si es que hay opciones de poder generar algún tipo de trabajo coordinado, colaborativo, como queramos llamarlo, con algunas entidades. Que no solamente pueden ser del Estado, pueden ser privadas también. Y hoy tenemos la sección 11, que es la gestión del proyecto. Acá ustedes van a indicar, ¿no? Previa consulta a la entidad, cuáles son los periodos de tiempo, ¿no? Aproximados que va a tomarles la elaboración del expediente técnico, el desarrollo de la supervisión desde su contratación, igualmente la ejecución. Igualmente en este punto 11, ustedes van a indicar cuál es la modalidad de ejecución del proyecto, si va a ser una administración directa o indirecta, y también cuál es la fuente de financiamiento. En la sección 12, ustedes van a considerar el impacto ambiental. En proyectos productivos no es común, ¿no? O es poco común que se puedan generar situaciones de afectación importante sobre el medio ambiente. En todo caso, si se genera algún tipo de afectación al medio ambiente, esta es bastante leve.
Acá se puede implementar tecnologías relativamente sencillas, pero InvierteP recomienda que al menos se implemente la matriz de Leopold, ¿no? Para determinar estos impactos ambientales, que no es una matriz complicada, es bastante simple. Pones en los títulos de columna, pones el nombre de la actividad y en los títulos de fila, ¿no? Pones los factores ambientales, agua, suelo y sus diferentes subproductos o subfactores. Y de cada uno vas determinando tú su importancia. En la sección 13 van a colocar las conclusiones y recomendaciones, ¿no? La conclusión siempre tiene que estar vinculada a la brecha, ¿no? Con el proyecto se implementarán o se generarán incremento de rendimiento, mejor en la cosecha, mejor en aquello, lo que fuese. En la sección 14 ya se colocan las firmas y sellos, ¿no? No se olviden que tiene que ser la firma del responsable de la unidad de formulación, que no necesariamente puede ser siempre el gerente, no puede haber designado a otro. Tengan mucho cuidado en consignar los nombres apropiados. Si hubiese consultas, quedo atento para poderlas absolver conjuntamente con la PPT. Les voy a hacer llegar a través de IACAP y de Cinder esta Muchísimas guía. gracias, estimado ingeniero Eloy Fierro Yarango. Antemano agradecerle por su brillante ponencia del día de hoy. Igual forma, invitarles a todos los participantes que se encuentran en esta sala, si tuviesen alguna duda, alguna consulta, por favor, formularlo a través del chat o en este caso, encendiendo el micrófono. Estimado ingeniero, por favor, demos un minutito a fin de que los participantes pudiesen realizar su pregunta, tal vez a través del chat o encendiendo su micrófono. Ok. Bien, creo que no hay preguntas, ¿no? Bien, conjuntamente con la PPT les voy a facilitar esta guía general para la formulación de proyectos de inversión pública. Es la versión del 2022 del año pasado, de septiembre, octubre más o menos. ¿Ya? Acá están algunos criterios, algunos conceptos, algo más explicados. Hay también algunos ejemplos sobre diagnóstico de la unidad productora, la determinación del tamaño, etcétera, ¿no? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, ¿ya? Este material se lo solicitan a IACAP y Cinder para que les facilite a todos ustedes en el proceso de certificación. Cualquier consulta más adelante que pudieran tener, con toda confianza, me llaman a este número de WhatsApp, me escriben al número de WhatsApp y con gusto los voy a atender. De mi parte sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches con todos. Permiso.
Bueno, muchísimas gracias, estimados participantes. Antemano, agradecerles por su participación, agradecerle al ingeniero Eloy Fierro Yarango por su capacitación del día de hoy en este tema tan importante de proyectos sociales, InvierteP. Bueno, agradecerles también a aquellos que se encuentran en la plataforma Facebook. Bueno, manifestarles que en caso que desean obtener todos los beneficios de esta capacitación, el ponente hizo mención algunos materiales, se les estará brindando a través del enlace de la parte superior del video. Los que se encuentran en Facebook podrán estar solicitándole a través de ese enlace, se les estará brindando la sesión grabada, los materiales y bueno, una constancia de haberse capacitado en este tema. Quedan gratamente invitados a través de ese enlace a obtener todos los beneficios. Y bueno, de igual forma los que se encuentran en esta plataforma podrían solicitarlo a través de la señorita que les brindó el acceso a la sala Zoom. Muchísimas gracias con todos de nuevo. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos académicos. De igual forma se les estará brindando el enlace. Y bueno, que todos tengan un buen fin de semana y que todos tengan una excelente noche. Muy buenas noches con todos.